¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. Hoy con Alejandro Nicolás García, escritor argentino oriundo de la ciudad de Mar del Plata y actual residente de la ciudad de La Plata. Alejandro estudió guitarra y piano en el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi de la ciudad de La Plata, donde integró diversos grupos musicales y realizó múltiples trabajos relacionados con lo artístico y medios digitales, entre ellos edición, diseño, efectos especiales, dibujo creativo, pintura, blogs, redes y poesía. Actualmente se desempeña como profesor adjunto y docente en la Cátedra de Diplomatura en Literatura Infantil y Juvenil y en dos de sus seminarios de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, en alianza con la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Es autor de las siguientes obras: El último tren, de 2015, que son relatos; El fabricante de espejos, de 2020, Principios de jardinería, de 2023. Participó con 2 cuentos en la antología de metonimias, anáforas y otras yerbas, en 2015, que sale del taller literario Sabias Palabras, y 2 ensayos en el compendio titulado Entre la magia y el asombro, aportes a la nueva literatura fantástica argentina, compilado por la doctora María Paz Pérez Calvo, que ha sido entrevistada en este programa, y auspiciado por el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California. Además, Alejandro realiza ensayos y análisis críticos sobre literatura, obras de diversos autores o el arte en general, los cuales presenta en su blog Nico García 79 y publicaciones especializadas a nivel nacional e internacional. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Alejandro Nicolás García. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, un gusto estar con vos en el programa. Bueno, por mi parte también, estoy muy motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que si estás listo, arrancamos. Estoy listo. Bueno, resulta que en todos mis programas siempre arranco con una pregunta informal como para romper el hielo. Y bueno, Sí, hacemos esa pregunta para entrar por otro lado y terminamos siempre invocando, no sé de qué forma, mágicamente quizá, en la literatura. Y en este caso va a pasar lo mismo. ¿Cómo se vinculan la música y la literatura en tu vida? ¿Y cuál es tu instrumento principal hoy? bueno, sí, por lo menos considero que en realidad más que mi vida, la música y la literatura están íntimamente relacionadas como arte, ¿no? Ujú. Yo considero en ese sentido que el arte tiene diversos medios de expresión, pero es uno solo, ¿no? Es una expresión de uno mismo. Entonces, hacerlo mediante la música o hacerlo mediante la literatura o, como mencionaste, algunas otras cuestiones, sea el dibujo, la pintura o medios digitales, como puede suceder hoy, ¿no? Que tenemos una paleta de colores más, quizá puede aparecer como más amplia, no quita de que uno se siente básicamente, no sé, no quiero sonar pretencioso, creativo, artista, llámese como quiera, ¿no? Alguien que disfruta de esa indagación interna. Entonces hoy, eh, si bien
ocupa un mayor lugar lo literario, es lo que estoy haciendo incluso a nivel laboral. La música siempre está presente y sobre todo está presente no solamente en mi vida, sino que también particularmente en la obra, ¿no? La música está omnipresente. Ajá. Ahora te vuelvo a preguntar el tema del instrumento, pero justamente esa vinculación, no mencionaste que compones canciones. Canciones desde el punto de vista de que es letra y música, siendo que se te da para las dos cosas, no lo mencionaste porque no lo haces No, o no lo haces. no, lo que he hecho, en realidad, lo que sucede, no sé si lo que sucedió, no lo hago actualmente, nunca fue un impulso, no, no se me dio por el lado de la poesía, no por no tener ganas, sino por una cuestión de que fue a lo que me fue llevando la vida, particularmente en cuanto al instrumental, yo estudié guitarra y piano, con énfasis en guitarra, que fue en lo que más avancé, me faltaron un par de años para finalizar lo que era la carrera, ¿no? En el conservatorio. Piano bastante menos fue, pero también, ya no recuerdo bien, pero creo haber completado lo que era el primer ciclo, es decir, que me faltaron unos 4 años de piano, eran 7, ¿no? Hice la mitad Sí. más o menos. Y bueno, en realidad, eh, lo cierto es que me fue llevando hacia el lado más musical en sí. Yo hacía, particularmente en uno de los grupos que integré, hacía lo que era arreglos, es decir, que mi idioma fue estrictamente musical en ese sentido, y Mm. recuperé la parte literaria que yo escribía, no sé si de tan chico, a eso de los 11 años, sí, haber leído mucho, eso sí, pero a eso de los 11 años se me dio por escribir, fue un movimiento natural, diría yo, se me dio por escribir algunos cuentos que no los conservo, no los pude conservar, y después retomé por el lado artístico ya grande, a los 18 o 19 años, sin embargo, me fue bastante bien con la música, al punto de que casi llegué a vivir en algún momento de la música, eh, y después, bueno, algunas cuestiones familiares me alejaron, por decir de algún modo, de la música, y terminé volviendo al arte por el lado de la literatura, que siempre me interesó, la literatura, bueno, el cine también, por supuesto. Entonces, fue una forma, si se quiere, de unir un poco todos mis intereses, ¿no? Artísticos. Esa es la realidad. Tus instrumentos son guitarra y piano, con Sí, preferencia sobre la guitarra. sí, y estudié también composición de manera particular con un profesor, Enrique Ah, Gerardi, que ya falleció, pero un profesor bastante conocido acá de La Plata, y otro que ah. se llama Pablo Loudet, que también es un profesor muy importante aquí de La Plata, y con ellos estudié composición, arreglos, en fin. ¿Y pudiste componer una música directamente tuya, digamos? Sí, sí, hice composición de música instrumental, sí, pero nada que haya Nada que llevado tenga a grabar. letra y música, digamos, ¿no? Letra y música no, hice una letra aparte, que fue para un evento acá en La Plata, digamos, llamémosle a pedido, pero nunca me dediqué a la composición de canciones, hice alguna en el grupo que nunca llegamos a grabar, ni tampoco conservé, en realidad nunca se me dio, no, digamos que no recorrí ese camino, me fui directamente hacia el lado de las letras. ¿Y el grupo de qué era? De tango, pero eran tangos nuestros, Ajá. escritos por el que era el cantante en ese momento. Él escribía los temas y hacía una armonía básica, se llamaba La Guardia Hereje, un grupo de acá de La Plata, y, y bueno, él hacía eso y yo lo que me dedicaba yo, que era uno de los fundadores, digamos, de los que empezamos con el grupo, eran los arreglos musicales, es decir, sobre la armonía plana, yo armaba la canción, los instrumentos, en fin, la partitura, por llamarlo de algún modo, porque Bien. tocábamos con un mínimo de partitura, un mínimo, ¿eh? No era todo partitura, pero teníamos arreglos, digamos, no es que era algo tan improvisado. Ujú. Bueno, hay en tu currícula, digamos, un extraordinario interés por lo artístico.
medio recién lo mencionamos, ¿viste? Te expresás con medios digitales, con diseño, con efectos especiales, con dibujo creativo. Eh, y me da la sensación como que estás en una búsqueda de tu medio de expresión. ¿Esto es así o vos ya encontraste que la literatura es tu medio y todo lo demás no es una búsqueda, sino que es, no sé, un placer, un hobby, no sé, un descanso de la cabeza y de la mente y Sí, del sí, alma? sí, entiendo. A ver, en ese sentido, situándome hoy, ¿no? En lo que siento hoy, porque pues, es una cuestión que se ha ido modificando, esa es la realidad a lo largo del tiempo, se ha ido modificando también ese sentimiento, pero yo siento que en realidad lo que tiene la literatura es como una especie de, bueno, hablábamos brevemente del tema guión, ¿no? Antes, previamente, y decir, la literatura es como una especie de guión de todo el resto, es lo que permite, es lo que está cerca, bueno, la música también está muy cerca, ¿no? Pero la literatura yo considero que está muy cerca del silencio, es decir, animarse a escribir y a dejar en palabras lo que uno siente y después lo que uno piensa, es todo un riesgo, es un desafío. Y yo creo que la literatura me da esa, como esa base desde la cual puedo desplegar quizá otros intereses, como pueden ser particularmente el cine, que también me gusta muchísimo, incluso la música, pese a que no he ido hacia el lado de canciones que sean letra y música, o por lo menos no en profundidad, ¿no? Yo no pongo una por encima de la otra, digamos, sino que lo que trato de expresar es mi obra, y mi obra en el sentido de comunicar una cantidad de sentimientos y de pensamientos para los cuales voy buscando el medio que en ese momento me parezca más adecuado. Después vienen otras cuestiones que hacen, ¿no? Que son accesorias al tema artístico o creativo en sí. Pero yo la verdad que me he sentido muy cómodo tanto escribiendo como tocando, si bien en apariencia, ¿no? Al tener 3 libros publicados, uno puede pensar, bueno, es algo que cada tanto se le da por la escritura, y sin embargo, en ese sentido yo lo considero diferente. Eh, lo hablaba con algunos amigos en el último tiempo, uno que está siempre en contacto con gente del medio artístico, por llamarlo de alguna manera, de que, de que termino dándome cuenta de que no creo tanto en la cuestión prolífica, si bien no creo que el que sea prolífico deje de ser valioso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que quizás lo que son los grandes libros, ¿no? En permanencia de la humanidad y demás a veces son un solo libro, ¿no? La Biblia es una sola, eh, en fin, podemos decir, los Upanishads son un grupo solo. Creo que hoy se le da una preponderancia muy grande a la cantidad y quizás, no que no se le dé, ¿no? Pero se ha este, quitado un poco de interés o de cuidado en lo que es la calidad. En ese sentido, yo trato de cuidar en los libros que por lo menos tenga, no sé si decir la necesidad, ¿no? Pero que surja, que brote una especie de necesidad de escribir y de poner en palabras ese sentimiento, ¿no? Yo creo que eso es lo artístico, más allá de que después lo artístico connota diversas cuestiones que son accesorias y no por eso menos importantes, ¿no? Por supuesto, ya las conocemos. Eh, Así que bueno, básicamente es eso. ¿Y por qué te especializaste en literatura infantil? Bueno, dentro de esa búsqueda, cuando yo retomo lo literario, noté que, por un lado, siempre creí que había algo en lo infantil, ¿no? Cierta, no sé si llamar verdad, porque a veces también es una palabra un poco manoseada, ¿no? Pero había como cierta cosa esencial en lo infantil, ¿no? De esa, que uno siempre termina dándose cuenta de que siempre lo que uno buscaba hacer o buscaba sentir o buscaba decir estaba presente en lo infantil. Y como siempre admiré la sencillez de la escritura infantil, ¿no? Cierta sencillez, y no sencillez por decir, tampoco por restarle valor, no vuelvo a lo mismo, No, sino no, no, al contrario, por la complejidad sumar. está en otro lado, no en las Exacto, palabras, digamos. exactamente, exactamente, ¿no?
esas preguntas de un chico, los silencios de un Ujú. chico, las miradas de un chico, digo, bueno, es un mundo eh, como lo que me salía, tal vez era, no sé si para adultos llamarlo, ¿no? Porque ese también es un límite a veces que es difuso, aunque hay cuestiones en las que es bien claro. Eh, entonces me interesaba, me parecía algo en lo que necesitaba, no sé si, si la palabra es conocer más, pero sí por lo menos empaparme, ¿no? Creo que es la palabra que mejor lo define, sentirlo, decir, ver bien qué es, a ver quiénes son los autores de literatura infantil. Bueno, por supuesto que siempre hay autores canónicos en cierto modo y que uno no llega a ver todo. Pero bueno, Ujú. ¿quiénes son los autores? ¿Cómo hablan? ¿Qué es lo que expresan? ¿Cuán infantiles son, ¿no? En el sentido, no que sea infantil el autor, digo, ¿no? Pero en cuanto llega a lo infantil, en fin, me parecía un mundo fascinante, me parecía un mundo interesante incluso desde lo introspectivo. Para mí era una cuestión muy diferente y no lo dudé. Tenía la opción de incluso de inscribirme en el momento que empecé a transitar ese camino en lo que era producción literaria, teoría y producción literaria, que se llamaba otra de las opciones, y sin embargo me incliné por infantil y juvenil. Me pareció que era algo que en ese momento sentía necesario y creo que no me equivoqué, porque la verdad que es algo que he disfrutado muchísimo. Conocí además personas muy valiosas. Me parece que tiene otro tono y que tiene una calidad, además, en el caso de nuestro país, me parece que tiene una calidad eh, muy importante y que a Ah, veces no se le ha dado quizás el espacio merecido, no sé cómo decirlo, ¿no? bien. El fabricante de espejos está dirigido especialmente a niños y adolescentes, ¿verdad? No, el fabricante de espejos tiene, digamos, no, el último tren y el fabricante de espejos son dos libros que yo diría que pueden ser leídos por adolescentes, Ah, pero no son para niños y jóvenes. Y en el caso de Principios de Jardinería, eh, considero que tiene, bueno, hay una obra que sí es definitivamente es infantil y podría ser, por supuesto, juvenil y para adultos por su contenido, ¿no? ajá. Fundamentalmente, que excede quizás lo que puede captar algunos niños. Y, y después tiene otras partes que son para adultos. En ese sentido, el tipo de obra que es hace que sea algo compleja, porque en realidad El último tren es un libro que funciona a modo de columna vertebral, ¿no? O como especie de base de una sinfonía que en realidad se compone de los diversos cuentos, relatos y demás que van apareciendo en los distintos libros. Es decir, que los tres libros son como una especie de tríptico, donde el tema Ajá. es el mismo, pero los relatos son diferentes. Uno los podría leer en la mayoría de los casos separadamente y no tendría problema, y después los relatos se van uniendo a este cuerpo principal, donde va a girar o gira todo en torno a, a un sitio, bueno, a un tren, por supuesto, a un viaje y demás, pero no, yo lo que quise hacer era, en primer lugar, utilizar los elementos musicales, es decir, esas herramientas que yo había aprendido en música, que me sirvieran. Por ejemplo, uno de los relatos está hecho con forma de canon, digamos, que es una especie de imitación de voces, algo así como un contrapunto literario. Y después ese relato, como otros, se van uniendo en esta especie yo le llamo como una especie de sinfonía, ¿no? Fue mi idea, como que todos los cuentos van armonizando y van formando una historia, una especie de acorde, para los que quizás saben de música, igual es algo que muchos conocen, formando como una especie de acorde que es consonante en algunos casos, en otros disonante, en fin. Es una sola historia, nada más que compuesta eh, no quiero decir infinidad de relatos porque no hay infinidad, ¿no? Pero de muchos relatos, se podría decir. Incluso la obra de teatro misma, que está en este último libro, Principio de Jardinería, va también a entroncar de alguna manera con El último tren. Así que en realidad es todo una misma obra. Se trataría de una misma obra, ¿no? Se trataría todo de una misma obra. En términos de músico, es una obra coral, ¿no?
Sí, 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 exacto. Bueno, tiene un poco, sí, sí, de algo coral, sinfónico, en el sentido de que todo va aportando a esta columna vertebral, donde podemos ir hacia una historia y esa historia se retrotrae hasta el último tren y surge hacia otra. Digamos, tiene un concepto que, que es de emergencias, ¿no? Es como que va surgiendo una emergencia, una historia, y esa historia se vuelve a retrotraer. Yo lo que quería era escribir una novela, pero que no tuviera el formato de novela del transcurrir del tiempo lineal, sino que sea un tiempo diferente, ¿no? Que no sea lineal, que uno no lo pueda leer, un poco como es la vida, ¿no? Que en ese sentido no es algo tan ordenado ni lineal, ni que uno puede leer de principio a fin, listo, terminó, uno va entendiendo cosas, va volviendo hacia atrás, viendo errores, virtudes, en fin. Esa era la idea, La sí, semilla, digamos. esa era la semilla exacta de la intención, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta vamos a hablar algunas cositas más de tu historia y de los libros que leíste y todo eso, y después nos vamos a meter en tu último libro, Principios de Jardinería, para que nos cuentes el meollo del asunto. ¿Te parece? A la vuelta Sí, sí, seguimos. Marcelo, claro. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Elx, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comerchingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente. Un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo?
Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel. Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Nicolás García, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, me gustaría saber qué libros leíste cuando eras chico, qué libros fuiste leyendo un poco más grande y qué autores son los que te han definido o que han definido o que han inspirado tu literatura. Bueno, empecé leyendo, me leía más que yo leía, tengo el primer recuerdo literario con unos libros que eran con dibujos, ¿no? Unos libros así rectangulares, bastante grandes. Yo los recuerdo de fondo blanco, con imágenes, que era Don Quijote de la Mancha. Me leía mi abuelo, recuerdo bien, sentado en un sillón, yo por ahí, no sé si dando vueltas, sentado con él, la verdad no recuerdo bien, pero sí eh, tengo la imagen, ¿no? En la mente, siempre la tengo, de leyendo Don Quijote de la Mancha en versión, podríamos decir, de cómic, de historieta, ¿no? Una versión así que a mí me fascinaba esa cuestión de viaje, de aventura. Bueno, un poco tiene eso también Don Quijote, ¿no? De distintas vivencias y una especie de vuelta sobre sí mismo. Eso fue lo primero que podría decirse que leí. Primero me lo leyeron y después lo leí yo, ¿no? Por supuesto, también primero en versión, llamémosle historieta, y después el libro, por supuesto. Eso fue lo primero que recuerdo haber leído. Después, por supuesto, pasé por los autores que muchos podrían nombrar, como Borges, eh, Dostoyevsky también me gustó mucho su, su literatura, su exploración del ser, Borges en su abordaje simbólico, Cortázar. La verdad que en ese sentido soy bastante clásico, se podría decir, en el gusto, ¿no? En el gusto de los autores que a mí siempre me han atraído, desde lo estrictamente literario, ficción, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Porque después he tenido muchas lecturas que son de otra índole, quizás más espiritual. La verdad que he leído muchísimo, muchísimo. ¿Cuál consideras que ha sido tu influencia literaria? No, por lo menos lo que yo espero no sé si considero que fue, pero sí espero que haya sido es sin duda Borges, sin duda Cortázar, sin duda Edgar Allan Poe, sería otro de los que a mí me han cautivado, de su estilo, también su búsqueda interna casi obsesiva, ¿no? Quizás con un tono hasta incluso más sufrido, por llamarlo de algún modo, o puede ser Horacio Quiroga, otro que se me ocurre. Es un estilo de literatura, la verdad, muy, yo le llamo, no sé si decir introspectivo, pero a veces son todas palabras que suenan a que va a ser un tipo de literatura, no quiero decir de autoayuda, pero, No, bueno, son pero casi, ¿no? Sin testimoniales. embargo, no. Eh, Sí, tienen algo de sí, sí, Es que Quiroga particularmente es testimonial, digamos, que sus cuentos tienen una mirada sobre sobre la naturaleza del hombre, sobre la introspección, mm, sobre las profundidades humanas. Así que bueno, es maravilloso también, coincido. Hasta aquí coincido con sí, todo sí, sí, tu recorrido, inclusive hasta en la música. Eh, sí, sí, sí. eh, hay- yo imagino que tu trabajo como docente debe debe llevarte mucho tiempo, debe ser muy absorbente. ¿Cómo te deja ese trabajo absorbente tiempo para escribir y cómo te las arreglas para escribir? Bueno, en ese sentido sí, lleva mucho tiempo, también, sobre todo también las consultas, uno tratar de estar a disposición, ¿no? del,
del circunstancial alumno, porque los alumnos que tenemos particularmente nosotros son gente grande, generalmente, de unos 20 años para arriba, entonces esta relación docente-alumno, si bien nunca debería darse así, porque uno, el chico, si bien es chico, también tiene sus propias ideas, sus convicciones, ¿no? Viene de algún lado y va hacia algún lado seguramente, pero bueno, el adulto es distinto, uno tiene que comprender que ha tenido otras vivencias, entonces eso también lleva un tiempo de a veces uno explicar que en realidad son miradas, ¿no? Que no se vea como un ojo, si bien no están mal las correcciones, digo, ¿no? Que no se vea como ese ojo censurador o corrector de alguien que viene a decirme que está mal, pero como yo pasé también por la etapa, como todos, pero mucho más cercana en este caso, de estudiante, entiendo que uno lo hace para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva un tiempo, pero y entroncándolo con el tema de, de las semillas, ¿no? Y demás, yo creo que es una siembra tanto de uno en ellos como de ellos en uno. Yo aprendo mucho y eso a la hora de escribir, si bien me deja menos tiempo, también lo tomo como un beneficio, porque a veces uno tiene la tendencia, no sé si el ego o qué nos lleva a escribir mucho más de lo que tal vez sea, no sé si necesario, pero recomendable. Entonces, me deja en un estado donde, bueno, escribo lo que realmente siento que debería escribir, ¿no? Ujú. Que puede ser interesante tanto para mí como para el que quizás descubra en esos relatos, esos cuentos y demás, algo más que un mero entretenimiento. Está genial el entretenimiento y la parte estética del arte y particularmente la literatura, pero generalmente uno después de entretenerse busca que eso le deje alguna reflexión, ¿no? Algo más, algo que llevarse, ¿no? ¿Qué me llevo? Y esa es la intención en los libros, que uno pueda encontrar distintas capas de lectura, que tenga una visión, que el libro lo deje cambiado, ¿no? Como decía Borges, que si un libro no nos genera algo, o si, no sé si era Borges exactamente, decía, si no nos cambia en algo el libro, o María Granata, que es una autora este, que escribió para adultos, pero también en literatura infantil, decía esto, ¿no? Que nos tiene que cambiar de alguna manera un libro, por lo menos los que a mí yo recuerdo, a mí me han cambiado de algún modo, me han hecho diferente a lo que era. Entonces, esa es la intención, y si me deja menos tiempo y afina lo que surge de mí, en ese sentido le doy la bienvenida. Pero bueno, lo compatibilizo de esta manera. Por ahora fueron más o menos un libro cada dos años, ¿no? Pero bueno, insisto, es algo que hoy me satisface, tal vez el día de mañana y con otros intereses que van surgiendo, como os decía, ¿no? Yo también he trabajado en algún momento sobre un guión y demás, me puedan llevar hacia otro lado y bueno, ahí veremos. En ese sentido, soy muy de que a veces, si bien uno avanza, incluso en lo literario, esto te lo digo porque en lo literario me pasa lo mismo, uno avanza y después, por otro lado, el camino lo va llevando. Es un ida y vuelta entre lo que uno siente que quiere hacer o hace y lo que uno nunca previó. Ujú. Algunos de los cuentos y demás han surgido sin mucho pensamiento y otros fueron sumamente trabajados y tienen toda una estructura detrás, aunque siempre una estructura hay, ¿no? Por supuesto, o uno la termina descubriendo. Pero Bueno, bueno, esa es la manera. me parece que es buen momento para hablar de principios de jardinería. Contanos un poquito de qué trata. Todo lo que se pueda sin spoilear demasiado, ¿no? No, por supuesto, sí, sí. Principios de jardinería surge como, en primer lugar, por esto que te comentaba de la necesidad, ¿no? Yo sentía que era un buen momento para expresar algunos aprendizajes, o como se pueda llamar, ¿no? Es la palabra que mejor me parece que describe, que uno ha tenido de personas que a uno le han resultado significativas, de instancias como puede ser la docencia y demás, que a uno le han resultado significativas, o ser el alumno, el aprendizaje, que uno nunca termina de serlo. Esto hace que te surja una idea del porqué del último tren, digamos, una especie de lo que hoy llamarían precuela del último tren, y no porque todo el libro sea una precuela, sino que se inicia
y le da el nombre al libro, con una charla entre dos personas, en este caso sería una especie de maestro y alumno, que dan una explicación, digamos, o terminarían dando una explicación, porque no está del todo cerrado tampoco en este libro, a lo que es el último tren y lo que fue el primer relato con el que yo inicié esta nueva aventura literaria, por llamarla de algún modo. Entonces, Principios de jardinería era no solamente eso, darle una precuela, un contexto al último tren, terminar de avanzar en alguna historia, cerrar alguna historia del fabricante de espejos, ¿no? Terminar de empezar a entroncar estas historias que iban quedando, que aparecían como sueltas al último tren, un poco una especie de enganchar los vagones y asimismo tratar el tema del cuidado, de lo que para mí significa la conciencia, de muchas cuestiones que me parecían esenciales en estos momentos, por un lado, si se quiere, nacionales. Este libro fue comenzado a escribir el año pasado y finalizado este año y publicado este año. Y bueno, sentía que estas necesidades eran interesantes de volcarse en un libro más allá de que se engancharan al último tren. Y así surge, ¿no? Esta cuestión de la semilla, el árbol, qué es el cuidado, qué es la conciencia. Todo esto se va dando en formato de relato y de charla que podría llamarse entre maestro y discípulo, donde tiene algunos elementos puntuales de lo que es, entre comillas, la jardinería, porque no es un libro de cultivo de Muy a pesar plantas del título. ornamentales. Muy a pesar del título, que de hecho una de mis hijas me lo preguntó, me dice, yo pensé que era un... No, no es, imagínate, claro. Pero bueno, en realidad es interesante eso también porque permite ese juego de decir, pará, ¿cómo? Principio del jardín, que no solamente se aplica al jardín, digamos, a las plantas, y claro, no, obviamente uno después enseguida encuentra las analogías y va entendiendo, ¿no? Yo siempre me gustó mucho muchas frases pero yo recuerdo particularmente esta, ya no recuerdo ahora si es de Gibran o de Rumi, que decía que la raíz es una flor que desdeña la fama, ¿no? Siempre fue una frase que me gustó mucho, en el sentido de esa cosa introspectiva profunda y que me parecía a mí, ¿no? Estos son pareceres, por supuesto, no es una sentencia. Me parecía que hoy estaba un poco manoseada o quizás de tanto trabajarse una palabra o un concepto termina apareciendo como si fuese parecido a algunas cosas que no lo es, de la conciencia y de lo que es el autoconocimiento. Todas esas cuestiones no sé si me preocupaban, pero me parecían interesantes para volcar en un libro, y de hecho el libro inicia así, ¿no? Diciendo este maestro, y empieza diciendo que sobreestiman el valor de la conciencia, lo cual puede parecer una locura a primera vista, pero bueno, después el relato, por supuesto que lo explica y, bueno, hace que algunos se alivien del susto que se habían llevado. Bueno, hagamos Este, una cosa, hagamos el corte y después seguimos con el tramo final del dale, programa. Marcelo. Dale, muchas gracias. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Agatha Christie. Sin duda, una de las mayores influencias que tuvo en su vida fue su trabajo como enfermera. Aprendió todos los secretos de la toxicología y acopió información sobre los venenos. Estuvo en constante contacto con sus síntomas
y sus consecuencias. En fin, Agatha Christie acabó por ser una experta en el mundo de los venenos y, por supuesto, estos conocimientos los aplicó muchísimas veces en sus novelas y en numerosos asesinatos. La frase de hoy: es un gran alivio no verse obligado a mostrar habilidades que uno no posee. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Nicolás García, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y siento que hemos avanzado un montón, pero que me quedan tantas preguntas que no sé si las vamos a poder cubrir en los próximos 20-25 minutos. Así que voy a tratar de meterle velocidad a ver si llegamos. Entonces, el maestro y el alumno, o el maestro y el discípulo, se encuentran en ese camino que no es que no habla de jardinería, sino que habla de la vida, ¿verdad? Exacto, es a partir de algunos principios realmente de jardinería, como puede ser el vigor de una semilla, si está en estado de dormición y demás, que no soy me encanta la jardinería, pero no soy un especialista, no soy ingeniero forestal, ni nada por el estilo, ingeniero agrónomo, pero amo realmente el mundo, la naturaleza, ¿no? En general. Así que bueno, tomando algunos de esos principios que a mí me parecían interesantísimos en cuanto a analogías y formas. Como metáfora. Exacto, que funcionan a modo de metáfora y algunos lo son, ¿no? Y no son tan metafóricos, sino que son muy reales. Uno se da cuenta de que son muy reales en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que tiene la semilla de poder entender y retardar su brote si las condiciones no son apropiadas. Esto es así, o la búsqueda de un lugar adecuado y demás. Yo pensaba que eran, realmente lo sentía, que eran cuestiones muy interesantes para volcar literariamente, ¿no? Y que después podían entroncarse con cosas que a algunos le pueden parecer casi inverosímiles. Hay otro relato en el libro que se une con otro que se llama La escondida del fabricante de espejos, que se llama L, Historia de un centro forward perdido. O sea, que habla de fútbol, que nada que ver, y sin embargo, no habla de fútbol, por supuesto, habla de la vida de un chico y demás, pero yo sentía que a partir de la jardinería podían trazarse estas analogías y siempre me resultó una forma de ver las cosas muy interesante porque permite que quizás dejemos un nivel donde se hacen difíciles a veces, ¿no? O puede parecer que se hacen difíciles ciertos acuerdos y tal vez a este otro nivel donde las cuestiones, bueno, de hecho el vegetal no mismo pierde todo este tipo de pasiones, que son tan importantes, por supuesto, no las estoy negando, pero las aplaca un poco, permiten que se llegue a acordar en ciertas cosas básicas y bueno, logremos, era una especie de necesidad vital, ¿no? Por los momentos, por muchas cuestiones. Entonces, desde ahí surge Principios de Jardinería, más allá de lo que literariamente, sin embargo, signifique, ¿no? Va a terminar va a funcionar como precuela, va a terminar uniéndose al Último Tren, de hecho, está claramente explicitado en un par de estos relatos. Sin embargo, tiene vida propia, porque uno puede leer cada uno de esos relatos y tomarlos como algo aparte, ¿no? Como un libro aparte, que lo es, pero no deja de tener este espíritu de hoy tríptico. Hablemos de tu experiencia editorial. ¿Qué es Abarcar Ediciones? Abarcar Ediciones es un proyecto autogestionado, por llamarlo de algún modo,
de un amigo, realmente es un amigo, que tiene una editorial pequeña, con las dificultades que tiene toda editorial pequeña y las no dificultades, por llamarlo de algún modo. La verdad que mi experiencia en ese sentido ha sido positiva, pero el que sea positiva no implica de que una tiene quizás otras eh, expectativas. A veces las expectativas son difíciles, ¿no? Porque uno puede esperar más de lo que le toca, pero siempre yo lo que hoy por un lado he tenido una muy buena experiencia en cuanto a todo lo que es el trabajo hasta que el libro está publicado, y las exigencias que eso me ha implicado, la verdad que en ese sentido he trabajado muy bien, muy bien. No ha habido prácticamente un sí ni un no, pese a que, bueno, siempre hay, ¿no? Siempre uno trabaja, surgen dificultades y demás, pero que las he ido salvando. Siempre gente que conmigo se ha portado con muy buena voluntad y demás, pero yo creo que a mí como escritor eh, me hace falta dar, ¿no? El paso que quizás en la música, y esto perdóname, pero quizás es una digresión de lo que venía hablando, pero en la música tiene esa facilidad que, bueno, a mí me daban en aquel momento, cuando yo empecé a tocar, ¿no? Nosotros dábamos el CD, y el CD, muchos amigos lo ponían en el auto y, mira, no está tan mal lo que hace Nico. Nico porque muchos me llaman Nico, ¿no? No Alejandro. Alejandro eran algunos, en la escuela me quedó más Alejandro. En casa me decían Nicolás. Y mira, Nico no está tan mal, supongo, ¿no? Que eso pensarían algunos. Uno lo pone y no sabe, ¿no? No, la expectativa es, bueno, a ver qué hizo este, sobre todo los que no conocían que en ese momento tocaba. Imagínate un chico de ya 19 años que no tocó nunca, vos decís, bueno, podrías tener tus dudas si sería lícito. Y ahí es más fácil, porque uno escucha, el boca en boca es diferente, el CD se pasa. El libro tiene ese carácter más introspectivo, ¿no? Más realmente arduo, trabajoso, es decir, pero che, mirate, léete este libro que mirá que tiene algo diferente, tiene una historia diferente, te va a dejar algo, no sé, algo Vamos a tratar de distinto. desmenuzar un poquito la experiencia. A ver, Sí, la sí. corrección, ¿cómo la hiciste? La corrección no, la hice el caso del primer libro, fue con una correctora que Ajá. participó dentro de lo que era el costo, digamos, ¿no? De publicación independiente, por supuesto. En el caso del segundo libro ya la hice yo la corrección, es decir, yo me tomé el tiempo y todo el trabajo de corregir. La verdad que en ese sentido, habiendo estudiado en el Nacional de La Plata, que no por nada, pero es un colegio que tiene, más allá de mi afecto hacia el colegio, es un colegio que tiene una muy buena formación en cuanto a literatura y la verdad que me sentía capacitado como para por lo menos dejar el libro en un estado, si no óptimo, casi óptimo. Y en este último repetí la experiencia con muchos mejores resultados, pues ya sabía de qué prevenirme. Y bueno, lo hice yo, ¿no? Lo hice yo porque me parecía un costo que no era imprescindible, por lo menos en lo que a mí refería. En el caso del primer libro, la verdad que no tuve muchas correcciones. Eh, en el caso del segundo, me lamenté de no haberlo trabajado con más precisión, sobre todo por algunas cuestiones, son mínimas, pero uno nota cuestiones como escritor. Y creo que en este tercer libro ya está más en un estado óptimo, en varios de los sentidos. Pero en lo puntual corrector yo no tengo gran experiencia, porque sí sé de muchos autores que se les cobra incluso por leer la obra, lo cual a mí no me parece, eh, ¿no? No me parece realmente No, ahí lo que pasa que, bueno, en mi caso yo no tengo dificultades ortográficas ni dificultades claro, semánticas, exacto. pero considero, yo pago de buen grado la corrección dependiente porque yo creo que gano en errores que están relacionados más con la historia, con agujeros, con cosas que se te Claro, entiendo. escapan, Sí, sí. cosas que se te pueden escapar en la voz, estás en la trinchera escribiendo y viste, y capaz que una piedrita te tapa un elefante. Entonces, Es cierto. yo la verdad es que confío en que yo entrego mis libros correctamente escritos, pero bueno, ya me elegí un corrector que la verdad que
funcionamos muy bien juntos y, y la verdad es que es mi lector cero, conoce mi estilo, sabe lo que busco, porque ya hicimos dos libros juntos y la verdad es que Ujú. yo también confío en él y cuando él me dice, che, me parece que acá te pasó tal cosa, bueno, en el peor de los casos debatimos o nos peleamos un ratito, pero pelear, no Claro. sé, es la Sí, técnica, sí, sí. viste, la licenciatura contra el estómago. Entonces, dice, mira, Sí, sí, el sí, licenciado totalmente. dice que la coma va acá, pero mi estómago a mí me dice que si yo no pongo una coma Claro, acá, ¿entendés? Y bueno, y esas son las. totalmente. Pero bueno, no Son las importa. peleas. Sí, sí. Claro, no, pero son peleas, son discusiones, ¿no? Ni siquiera peleas. Discutimos, No, pero está muy debatimos, bien. son debates. Bueno, Exacto. y con el maquetado y el arte de tapa, entonces. Bueno, llegado al maquetado del arte de tapa es donde mejor todavía experiencia tengo, sobre todo en el sentido que se llama Gustavo, el que hizo las tapas, y con Gustavo he tenido primero que es una persona fantástica, ¿Que es el dueño de sumamente. Abarcar? No. No, 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 Ah, es uno de los integrantes, ahí fundamentalmente son tres personas, y es una de ellas, la verdad que es una persona eh, admirable en muchísimos aspectos, la verdad, por lo menos a mi criterio, me parece sumamente agradable, y con las tapas me ha ido muy bien, siempre las propuestas fueron diferentes, bueno, yo creo que las viste, algunas de ellas sí, me parecieron me siempre. llamó, el del fabricante de espejos me encantó. Y es la que es como un tríptico, ¿no? Sí, esa la trabajamos juntos. La primera etapa la hizo Gustavo 100%. La segunda la trabajamos juntos. Mi idea era precisamente darle esta imagen a este tríptico, esta idea de hasta hoy, ¿no? Tríptico, Ujú. pero incluso como una cuestión eh, simbólica, ¿no? Como una especie de síntesis, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, esa cuestión de de tres visiones, ¿no? O de dos visiones y una visión sintética, me parecía interesante volcarla en la tapa y sobre todo volcarla si uno ve las tapas de las tres obras, siempre hay poca palabra afuera, ¿no? Invitando a esta cuestión más introspectiva del libro, decir, bueno, yo no te voy a decir, recién en el tercero hay en la contratapa algo, como para que vos te des una idea, que es algo que escribió Berta Bilbao, que es una de las creadoras de todas las diplomaturas y demás, eh, a la cual me parece una persona brillante, un empuje fenomenal. La verdad que yo no he visto, pocas veces he visto persona igual con esa capacidad. Y en ese caso me pareció que si viniendo de parte de ella, eh, era necesario que esté, porque podía salvarse esto de que no haya afuera nada. Y después me parecía interesante que no esté el título está apenitas, ¿no? Ahí en el lado. Sí. Y me parecía interesante que estuviese esta cuestión, ¿no? De que el libro un poco es un espejo nuestro y que, bueno, que en el fondo uno lee un libro en su vida, ¿no? Su vida es la lectura de un libro que uno va leyendo con estas emergencias, como te comentaba al principio, y que no me parecía una forma interesante de no dirigir lo que la persona espera encontrarse, ¿no? Es simplemente ese tríptico, esa especie de espejo ahí, ¿no? De la noche, del árbol pelado, cuando todavía, bueno, ya es un árbol, pero todavía no ha vuelto a brotar. Me pareció muy linda esta imagen con las aves volando ahí en la oscuridad y la luna, me pareció muy interesante y, y bueno, creí que tenía toda la pasta, por llamarlo de alguna manera, para ir así, solamente, sin título, sin nada, ¿no? Quitar. Vos le llevas a Abarcar, le llevas el texto y la idea y ellos se ocupan de componerlo e imprimirlo. A veces la idea, en el caso de Principios de Jardinería, la idea surgió de ellos y a mí me pareció fascinante, lo único que no modifiqué, sino que sugerí o me parecía lindo, le dije al responsable, que es Gustavo, le digo, mirá, me gustaría en la parte de atrás este círculo blanco
como ahí entre las espigas de trigo, me parecía lindo situarlo ahí, me parecía muy sugestivo de este trabajo, ¿no? De la semilla que ingresa y va a ser trabajada, cultivada y demás. Así que bueno, siempre ha sido un proceso de ida y vuelta. Ujú. Y luego, ¿Abarcar hace la distribución también del libro en las librerías o no estás en No, librerías? en ese sentido, no. En ese sentido ha encontrado, digamos, ha encontrado algunas librerías que no las voy a mencionar, donde podían llevarse los libros por una cuestión de cómo era este arreglo con los libros. Me pareció que no era imprescindible, tal vez me equivoque, no lo sé, es algo que no he conversado tanto en este caso sí, no lo he conversado con otros colegas, lo he trabajado más de manera personal, sea vía digital, las que conocemos, ¿no? La llegada que conocemos, redes Sí. sociales y demás. Ese ha sido el trabajo, por lo menos por el momento. ¿Y No vos quiere decir que personalmente esté, te ocupas de tus redes sociales? sí, sí, me ocupo yo todo lo que es redes sociales, me encargo yo, me gusta. Es más, todavía no he avanzado en otras cuestiones, no, todo el tema video y estar presente eh, físicamente, por llamarlo de algún modo, algo que exceda la voz, eh, si bien puede parecer que uno es suelto al hablar, todo, me cuesta un poco más, siempre me ha costado un poco más, incluso cuando estuve dedicado a la música, ¿no? También por eso quizá la parte de arreglo, que era una parte más tras bambalinas, por llamarlo de algún modo. ¿Te sentías Y más bueno, cómodo? ahora más cómodo y sí, sí, como tal vez era, no sé, algo que ha quedado ahí, ¿no? Esa cuestión de sentirse más, no sé si la palabra es seguro, pero más, sí, a gusto, ¿no? Una cuestión de sentirse a gusto, de que, qué sé yo. ¿Hiciste reuniones de lanzamiento para tus novelas? ¿Conseguiste armarlas? Bueno, bueno, ahí hay otra cuestión. En el primer caso sí, porque yo venía de un taller en la SADE, en la Sociedad Argentina de Escritores. Habíamos confluido varios autores de estas características, independientes y demás. Entonces el mismo taller organizó presentación y yo venía con mi libro. Teníamos la antología por un lado del taller, como se suele hacer, y yo venía con mi librito ya listo, donde recopilé esta idea y varios relatos, y salí con el último tren. Entonces esa presentación se hizo en la Sociedad Argentina de Escritores. eh, Tuve alguna otra opción de hacerla, pero me pareció que no era, digamos, no era fructífero, no me pareció fructífero en ese momento. En el caso del fabricante de espejos no, porque fue durante la pandemia, recién salíamos de la pandemia. Tampoco el Zoom, bueno, era algo a lo que nos estábamos acostumbrando, Zoom o cualquiera de los medios que hay hoy. Y ahora a principio de jardinería sí lo presento en la Sociedad Argentina de Escritores, que va a haber una especie, yo le digo una especie porque así creo que es, ¿no? No tengo tan claro eso, un simposio de literatura, donde, bueno, hay distintos espacios para presentación de libros, y me resultó interesante presentarlo ante otro tipo de público, porque ya son todos escritores o interesados en la literatura, incluso desde el aspecto formal. Esto es el 8 de noviembre, en la semana que viene el día miércoles, en Capital, es en la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, que es, obviamente es para cualquiera, no más allá de ser un simposio y demás, está abierto a todo público, pero sí hay Sí, mucho público, concurre digamos, que mucho sí, escritor, sí, digamos. sí. Exactamente, van a ir escritores, lo cual me resulta otra faceta que excede quizás, eh, porque lo que puede pasar en algunas presentaciones cuando uno no difunde y demás es que terminan yendo los amigos, los familiares, algún otro que escuchó por algún lado, pero se circunscribe a eso. Me parecía que abrirlo en ese sentido y que otros escritores pudieran saber lo que uno hace, es lindo. Incluso la devolución, bueno, es esta misma que estamos teniendo nosotros, ¿no? Donde uno se comprende, comprende también algunas búsquedas, le da, bueno, es como, no sé, como supongo que como dos
especialistas en antigüedades pueden asombrarse o decir, mirá este hueso, che, uno al otro, no, che, este hueso, qué lindo, miralo. Bueno, lo mismo pasa un poco con los libros, ¿no? Decir, che, este libro, mirá qué interesante por esto y aquello, que por ahí el que pasa así dice, es un hueso, y lo tira, ¿no? Lo tira para atrás. Y listo, no es un hueso. Bueno, ahí está la calidad, ¿no? La valoración. Yo creo que esa valoración de ciertas cuestiones está en la profundidad que uno puede darle a lo que tiene entre manos, ¿no? El valor que tiene, no digo solo de mi obra, no estoy hablando de esto por mi obra, de cantidad de obras que hay con un valor a mi criterio enorme, enorme, y que son sumamente necesarias y que, bueno, a veces parecen que quedan detrás de otras. No sé, tampoco me gusta a mí, ¿no? A veces juzgar en ese sentido. Parece por lo menos que hay espacio para todo, ¿no? Entonces, tus libros se consiguen en tus redes sociales, que ahora vamos a dar las direcciones. ¿Qué haces? ¿Replicás lo de tus redes sociales a través de Mercado Pago, Mercado Libre? Exacto, yo lo que hago es sí, tenerlos en Mercado Libre y venderlos por ahí. El contacto puede ser por esa vía, por supuesto, por privado, de manera privada, por las redes sociales, después me encargo de ¿Quieres ver. decir tu Desde ya Facebook? que sí, por mi Facebook, Alejandro Nicolás García, o Nico García, tengo uno particularmente como Alejandro escritor, Nico ¿no? García Después 79. exacto. ¿Eh? Y después hay uno que es Nico García, simplemente, Ajá. que es simplemente escritor. Eh, y Ese es el tengo de Instagram. Instagram es @Nico-García79. Perfecto. Ese es el de Instagram. Bien, Así que básicamente en esos dos, por supuesto, son los que la mayoría accede, ¿no? bien, bien. Bueno, querido Nico, ha sido un verdadero placer conocerte. Hemos charlado, le hemos sacado chispas al programa. Yo la pasé muy bien. Espero que vos también. No solamente la pasé muy bien, estuve sumamente cómodo y lo mismo, ¿no? Son siempre estos diálogos son, por lo menos para mí, muy interesantes y siempre queda mucho para seguir creciendo, ¿no? Como escritor eh, y como persona, ¿no? En todo sentido, uno en el diálogo yo creo que, que uno va creciendo y va entendiendo esto que decía, ¿no? Que el camino después se va trazando, no quiero decir que solo, porque siempre está el esfuerzo, ¿no? Y demás, pero bueno, se van abriendo puertas y situaciones que nos llevan, creo, a donde soñamos, ¿no? Cada uno. Yo Sí, creo a que donde tenemos que ese llegar. sueño, ¿no? Exactamente, ese sueño cada uno en algún lado está y hacia allá vamos. Nico, un abrazo muy grande y gracias por la charla. Igualmente, Marcelo, un gusto, muchísimas gracias. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.